El tema de hoy, porque lo que hemos visto hasta aquí no es para quedarnos nosotros con esa visión de altura, que es necesaria, quedar impactados por el poder de su presencia. Eso es algo que vamos aprendiendo a través también de la vida devocional. Es muy importante el cultivo de la vida devocional, que es una de las disciplinas espirituales, el cultivo de la vida devocional. Una visión de altura que nos lleve a presentarnos delante del Señor tal y cual como somos, no tener un concepto ni más elevado ni más rebajado de lo que somos. A veces podemos luchar con una cosa o con otra. Hay quien tiene un complejo de superioridad y hay quien lo tiene de inferioridad. Pero que cada uno piense con cordura, con moderación acerca de sí mismo, como dice Romanos 12, frente al Señor. Y poder encontrar nuestra identidad en Cristo, que es lo que al final prevalece. Mi identidad no me la da el ser pastor de una iglesia. Mi identidad no me la da el ser padre de familia. Mi identidad me da ser hijo de Dios. Esa es mi identidad. Eso no va a ser borrado jamás. Entonces, Isaías toma conciencia como profeta, como siervo de Dios, de quién es el Señor, pero también de quién es Él. La misión va a venir, pero será una misión fracasada, con poco recorrido, sin esa visión de altura y sin esa visión de profundidad. Y ahora vemos una visión de anchura. Hemos visto al Señor en su trono de gloria, donde Él está sentado, donde Él rige la historia y mi historia. Me veo ahora yo en mis debilidades, en mis necesidades, en la gracia de Dios que me salvó, que me perdonó, que me restauró, que me preparó y me sigue preparando para llevar ahora adelante la misión. Y llegamos al versículo 8. Ahora sí. Ahora este versículo 8 recobra mayor propósito y sentido en Isaías 6, cuando dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. En Israel hay dos grandes lagos rodeados de tierra, más conocidos como el Mar de Galilea y el Mar Muerto. Nos sonarán familiares aunque no hayamos estado allí. Dos grandes lagos rodeados de tierra, el Mar de Galilea y el Mar Muerto. Pero la diferencia entre ambos lagos es que el Mar de Galilea tiene una entrada y una salida de agua. Eso hace que las aguas del Mar de Galilea se estén renovando constantemente. Eso permite que haya mucha vida dentro, muchos peces y mucha vegetación alrededor, como un oasis en medio del desierto. Impresionante. Los que han estado allí lo dicen. Sin embargo, el Mar Muerto tiene una entrada de agua, pero no tiene salida. Eso hace que las aguas estén estancadas. Por lo tanto, no hay vida dentro, porque no hay peces. Pero tampoco hay vegetación fuera. Todo está seco. Por eso se le llama el Mar Muerto, porque no hay vida dentro. Si tomamos esta imagen de la vida real, la pregunta que inevitablemente nos debemos de hacer hoy es: Señor, ¿yo estoy siendo renovado? ¿Hay una entrada y una salida en mi vida de tu agua, de la vida de bendición que me das? ¿O por el contrario estoy estancado? Ha entrado el agua y siempre entra el agua de tus bendiciones, pero no hay salida. Y todo se queda aquí, dentro de mí. Esta es una buena pregunta llegando al final de este retiro. ¿Estoy siendo renovado? ¿El Señor me está renovando? ¿O por el contrario tengo que confesar que estoy seco, que estoy estancado, que no hay un anhelo de buscar del Señor, de buscar su rostro? Y todos vamos pasando por estas fases,
A veces nos podemos identificar con ambos lagos. Yo me identifico con ambos lagos, el mar de Galilea y el mar Muerto. Pero si puedo identificar que estoy cerca de este mar muerto, tengo que reaccionar y decir, Señor, no permitas. Porque los golpes de la vida, las circunstancias adversas, muchas veces nos vuelven escépticos y van quitando y robándonos la esperanza, la ilusión, las ganas de vivir. Y nos conformamos a un determinado estilo y tiramos. ¿Cómo te va? Bueno, voy tirando. No se trata de ir tirando. A veces hay momentos en que ya vale con ir tirando, ya es mucho. Pero esa no debe ser la constante, ¿no? Tenemos que ir viendo que vamos avanzando, que vamos creciendo. Y para esto necesitamos una visión de altura que nos lleve a una visión de profundidad para poder después ver el mundo en esa dimensión de anchura, ver al prójimo, ver al compañero de trabajo, ver a nuestros hijos, nuestros nietos, no solamente por verlos, sino porque ahora tenemos una comprensión mejor de que Dios nos ha enviado y nos envía a hacer la misión allí donde el Señor nos ha puesto, donde hay personas, no números, personas. Por lo tanto, Isaías tiene que seguir aprendiendo. Va a decir que sí. Alguien dirá, porque no le queda más remedio. A ver, puede decir que no. No sería el único profeta que diría que no. Tenemos el ejemplo de Jonás. Pero es muy importante tener todos los datos posibles para poder decidir bien, sin ser empujados o sin tener que responder, hay una necesidad, tengo que hacerlo yo, porque hay una necesidad. Ese no es el objetivo mayor, sino entender que el Señor me envía ahí. Me envía a hacer la labor que estoy haciendo en mi iglesia local, en el lugar donde Él me ha puesto. Por lo tanto, vamos a ver aquí, en el versículo 8, lo vamos a desgranar. Y solamente hoy nos quedamos con el versículo 8, aunque luego veremos la parte que menos nos gusta. Pero eso ya será el final, del 9 al 13, del que poco se predica. Se predica más del 1 al 8 que del 9 al 13. Pero el capítulo entero es del 1 al 13. Entonces, vamos pues con el tema de hoy. Si me puedes ayudar, Gustavo, que esto no va. Una visión y un compromiso incondicional, podríamos decir, de anchura. Y la pregunta que tratamos de responder, ¿y quién es el mensajero? Evidentemente Isaías, en primera persona. Y por extensión, nosotros somos los mensajeros que tenemos que llevar el mensaje. Y aquí tenemos que lo primero que tenemos que seguir haciendo, porque esto no acaba, es escuchar. Porque el texto dice, después oí la voz del Señor. Un momento. ¿Cómo que Isaías dice que oí la voz del Señor? ¿Qué pasa, que no lo había escuchado antes? Si ya es profeta. Si ya estamos en el capítulo 6. Pero es que la forma en cómo ahora él va a escuchar la voz del Señor y la ha escuchado es mucho más aguda, es mucho más presente. Claro que antes la había escuchado, pero lo que ahora está escuchando le ha calado, como a veces pasa en nuestros mensajes. Escuchamos muchos mensajes a lo largo del año, ¿no? En la iglesia o por otros medios. Pero hay un momento a veces en la vida donde ese mensaje en particular lo he escuchado, lo he recibido, lo he atrapado y el Espíritu me ha marcado. Ese versículo que salta de las páginas de nuestra Biblia cuando hacemos un tiempo devocional y lo hemos leído antes muchas veces, lo hemos oído, pero es que ahora lo hemos escuchado, lo hemos atendido. Después oí la voz del Señor. Y es que el comienzo de nuestro amor a Dios, esto puede resultar muy simple, pero el comienzo de nuestro amor a Dios no es hacer cosas para Dios, sino en escuchar su voz. Ahí comienza todo, por escucharle a Él.
y ser sensibles a su voz. Y el comienzo de nuestro amor a los hermanos exactamente igual. No consiste tanto en hacer cosas por ellos, que hay que hacer, sino el comienzo de nuestro amor a los hermanos comienza por escucharles a ellos también hablar. Así que pensemos un momento, cuando te encuentras con alguien en la iglesia de forma regular, ¿eres de los que rápidamente cuentas todo lo que te pasa? Sí, hay tiempo para eso. Pero ¿por qué no hacer un esfuerzo y esperar a que hable la otra persona y escuchar tú? Porque ahí comienza el amor. Por prestar atención a la historia de la otra persona. Porque todos tienen una historia que contar. El llamado del apóstol Santiago a que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, no resulta fácil, ¿no? Porque todos tenemos, unos más que otros, tantas cosas que decir, pero a veces hablamos y no nos escuchamos. ¿Te ha pasado? Sí, a todos. Somos muy compulsivos a la hora de hablar o estamos esperando a que la otra persona termine para yo decir lo que me interesa que la otra persona escuche. Tenemos que aprender a escuchar. Estos tiempos de silencio son importantes. A veces en el culto llamado libre, sé que lo hacéis una vez al mes, en vuestro caso. Y pareciera que si alguien no se levanta a orar o no se levanta a pedir una canción, tendríamos que entender que los momentos de silencio tienen que servir para adorar. Escuchar lo que el hermano ha dicho antes y reflexionar. No hay prisa. En este mundo de tanta prisa, no tenemos que tener prisa. Y disfrutar. No solamente de escuchar, sino de mirar a la persona con la que nos encontramos para hablar. Yo creo que esta es la primera causa de estancamiento espiritual en la vida del creyente, la incapacidad que vamos poco a poco asumiendo de no escuchar. Porque no se trata de actividad. Hay lugar para eso. Luego viene el trabajo, viene la actividad, que no el activismo, pero tenemos que escuchar. Y quizás tengamos que reconocer que estamos estancados porque hemos dejado de escuchar a Dios. Todos pasamos por momentos de sequedad, de desierto, y no son malos. No, el desierto no es malo. Nadie quiere ir al desierto. Pero en el desierto escuchamos, hay silencio. Cuando parece que todo va perdiendo sabor, sentido, el Señor tiene su propósito en el desierto. Pero cuidado con que el estancamiento se prolongue en el tiempo y se haga crónico. Eso es peligroso. Porque entonces se resquebrajan las cosas. Los psiquiatras y psicólogos lo llaman el síndrome de la piscina vacía. No sé si sabéis en qué consiste. El síndrome de la piscina vacía es muy fácil de entenderlo en la piscina, que tiene que tener agua en verano y en invierno. No la puedes dejar vacía, salvo que la vacíes para limpiar y volver a arreglar lo que sea. Pero la tienes que llenar de agua y luego cubrirlo en invierno para que se proteja mejor. Pero tiene que haber agua. Porque si no hay agua durante un tiempo largo, se resquebrajan los azulejos, las paredes, y luego cuando quieres poner agua, se filtra. ¡Wow! Es una buena figura, ¿no? Para que no nos falte el agua de vida en nosotros. Y si hay momentos donde parece que estamos secos, ¿vale? Se puede aprender del desierto, hay que aprender a saber esperar, pero hay que nutrirse, hay que buscar, hay que venir a retiros, no hay que abandonar las actividades propias de la iglesia, aunque diga, no, pero yo ya, es que no me apetece ir al retiro, no me apetece ir a la iglesia, no me apetece. Cuidado con ese no me apetece. A veces vamos igual un poquito forzados, pero a veces el Señor nos sorprende en cualquier momento con la palabra, con cualquier persona. No dejemos secar nuestro corazón, por favor, ni nuestra mente, ni nuestro cerebro. La fe viene por el oír la palabra. La palabra nos refresca, nos alienta. Y tengamos cuidado con el estancamiento crónico.
Es necesario, pues, que adoptemos la actitud de Samuel y digamos: habla, Señor, que tu siervo escucha. No sé lo que tienes hoy para decirme, pero háblame, Señor, tu siervo escucha. Que podamos decir también como Isaías en el capítulo 50, versículo 4, el Señor despertará mi oído para que oiga como los sabios. Qué bonita oración. Señor, despierta mi oído, porque está taponado, está lleno de ruidos, para que pueda oír como los sabios. Y en la experiencia del profeta, este oído se hace más atento después de su encuentro personal con el Señor. Cuando tenemos un encuentro personal, íntimo, que a veces no tiene por qué ser un momento de estos que nos rompe por dentro, sino que escuchamos su voz, aunque sea un siervo apacible, Isaías ya no es el mismo. El profeta aquí ya no es el mismo del capítulo 1 al 5. Sigue siendo el profeta, pero no es la misma persona. ¿Cuántas veces nos dice la palabra en Hebreos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón? Repetidas veces. Por lo tanto, es un llamado a escuchar, pero es un llamado a reflexionar, a meditar, a dejar que el agua penetre en todos los estratos de nuestro ser, como cuando riegas una planta. A nadie se le ocurre echarle una vez a la semana un cubo de agua, porque la vas a ahogar o le va a faltar agua durante el resto de los días, sino que es mejor ese gota a gota, ¿no? Ese cuidado diario. Hay que reflexionar, porque dice el texto: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí hay un diálogo, tal vez en el mismo seno de la Trinidad, pero también con el profeta. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí tenemos un diálogo. Así que no basta solamente con escuchar, hay que prestar atención al diálogo para después comunicar la verdad que hemos de predicar como parte de nosotros mismos, con nuestro propio sello personal. Nada de imitar a otros, nada de hacer o copiar lo que otros hacen o dicen a su manera. No, cada uno conforme es. El Señor habla en nuestro corazón. ¿A quién enviaré a esta misión?, dice el Señor. ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién va a hacer esta labor? ¿Con quién contamos? El Señor podía haber enviado a los ángeles, y tienen su misión los ángeles. Pero el Señor ha contado con sus hijos. Y lanza una pregunta. Antes de decirnos directamente: ¿sabes qué? Vete tú. Lo podía haber hecho. Isaías, ni te lo cuestiones. Tú vas a ir. No vemos este orden y mando, que el Señor tiene toda la autoridad. Y vemos con otros profetas: vete tú, no te preocupes, yo estoy contigo. Pero aquí vemos una reflexión. Así que no se trata de repetir lo que hemos oído, hay que comer la palabra. Comer la palabra. Esta expresión aparece en el libro del profeta Jeremías, cuando dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Cómo puede ser gozo y alegría de mi corazón cuando Jeremías tenía un mensaje imposible que llevar en sus fuerzas? Pues cuando él meditó en la palabra, en toda la Escritura, pues esa palabra le fue de agradable meditación, de reflexión. El Salmo 1 es un poquito el resumen de todo el libro de los Salmos. Bienaventurado el varón, la mujer, que no anduvo en consejo de malos. Primero, no al pecado. Ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en la mesa de aquellos que blasfeman contra Dios, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita. No lee, medita de noche y de día. ¿Cuál es el resultado? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En contraste con esto, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, etc. Nos quedamos con la meditación, con la reflexión.
Y notad que la visión de Isaías no tuvo efectos inmediatos, sino consecuencias duraderas. No fue solamente una manifestación de la gloria de Dios que se quedó en su retiro espiritual ahí en el templo. No, eso trajo unas consecuencias de vida para él que le iba a cambiar su enfoque. No es el mismo. El profeta ya no es el mismo. Y ninguno de los hombres y mujeres de Dios en la Escritura son los mismos cuando Dios se manifiesta a ellos en un acto soberano. En otras palabras, la experiencia personal que Isaías tuvo no solamente afectó a sus emociones, sino también a su entendimiento y a su voluntad. Cuando esto ocurre, la obediencia ya no es externa, basada en la ley. La ley dice, lo hago, lo cumplo. No, la obediencia es interna. Cuando Dios nos habla por su palabra y nuestra mente entiende lo que Dios quiere decirnos, entonces nuestra voluntad es persuadida y como resultado se produce la obediencia. Nuestras emociones entran en juego, pero no apelamos a las emociones que duran poco. Tomamos compromisos a veces demasiado precipitados, diciendo, Señor, yo te prometo, yo haré, y eso tiene poco recorrido. Cuando uno entiende la palabra, cuando uno es removido en su conciencia por la visión de altura, su entendimiento y su voluntad cambian. Y la obediencia ya es interna. Aunque te quedes solo haciendo lo que haces, sabes que el Señor te ha marcado a fuego y vas a cumplir la misión. Seguimos avanzando en el desarrollo del versículo 8. Entonces respondí yo, es decir, Señor, soy tu siervo. Y yo respondo a lo que tú me has mostrado. Notad que aquí el Señor no le está retorciendo el brazo. Vas a ir, quieras o no quieras. No, Isaías, te he mostrado mi gloria. Diálogo converso contigo. Una persona dispuesta a servir. Ahora, notad aquí la conjunción que se da entre adoración y servicio. Siempre van juntos. Se lo dejó claro el Señor Jesús a Satanás en el desierto. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que adoración y servicio van juntos. No lo podemos separar. Cuando adoramos al Señor en espíritu y en verdad, nuestro anhelo es decir, Señor, lo que tú digas. Aquí estoy. Heme aquí. Dispuesto a servir. Y hermanos, el que sirve al pueblo de Dios no lo hace en virtud de sus capacidades personales o sus deseos particulares, sino que somos siervos por voluntad de Dios. Esto no es una opción. Es decir, cuando Dios nos salva y nos santifica, nos hace siervos, dispuestos a servirle a Él. Romanos capítulo 1, del 1 al 7, recoge los tres grandes llamados. Apóstol, siervo de Jesucristo, llamados a ser santos y llamados a ser de Jesucristo. Ahí tenemos tres llamados generales en Romanos 1, del 1 al 7, que ahora no vamos a entrar. Así que los dones, talentos, capacidades que Dios te ha dado y me ha dado, pues son puestos al servicio del Señor. No son para nosotros. No son para nuestro beneficio personal, sino para la edificación del pueblo de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Vamos bien? Sí, señor. Muchas gracias, Luisa. Luisa, ¿verdad? Sí. Y claro, esa obediencia interna es potente. Digo obediencia interna, porque no es impuesta. No es por la ley. Aunque la ley es buena, cuidado. La ley no está en contra de la gracia. Al contrario, lo que la ley nos muestra es que nosotros no podemos cumplirla. Y la gracia de Dios nos permite obedecerla y cumplir los mandamientos del Señor en sus fuerzas, en el poder del Espíritu. Entonces, termina diciendo,
Muy bien, heme aquí, soy tu siervo. Y concluye la frase, envíame a mí. A mí. Ya tengo bastante conmigo como para decir, Señor, envíale a él. No, envíame a mí. Yo me he enterado del mensaje, sé quién eres, sé quién soy ahora. Señor, lo tengo claro. Envíame a mí. ¿Recordáis de Pedro? ¿Y este qué? ¿Y este qué? Y Jesús le dice, tú déjate, tú sígueme. 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 Envíame a mí. Y las consecuencias que tuvo para Isaías su encuentro con Dios se pueden resumir en una sola frase. Obediencia que yo llamo interna. Es maravilloso, porque eso trae gozo. Cuando Pablo dice que de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para llevar adelante el Evangelio de la gracia. Hermanos, cuando alguien ahora, ya siendo nosotros, mi esposa y yo, poquito más mayores, abuelos, algún hermano bien intencionado nos pregunta, bueno, Jaime, ¿y ahora cuál es tu próximo paso? Ahora que has delegado, que has dejado, que has entregado el testigo, que sigues sirviendo, ¿cuál es el siguiente paso? Y os lo voy a decir. Acabar bien. Acabar bien la carrera. Sean los años que tenga por delante, que pueden ser muchos o pueden ser menos, pocos. Pero acabar bien es acabar con gozo, que es lo contrario de la queja, de la amargura. Porque todos tenemos motivos para quejarnos, para dolernos por cosas que hemos vivido. Cuanto más tiempo has vivido, más piedras caben en la mochila. Pero no podemos servir al Señor con la mochila cargada de piedras, porque nos venimos abajo. Y todos luchamos con esos sentimientos. Y a medida que uno va pasando el tiempo, primero, uno se vuelve más conservador. Y lo digo en el aspecto más negativo que positivo, porque la palabra conservador es buena. Conservamos la doctrina, la enseñanza, eso es bueno. Pero cuando uno se va haciendo más mayor, arriesga menos, desconfía más, se vuelve incluso extraño para las nuevas generaciones, más quejoso. Oyes, yo cuando veo que algo brota así, le digo a mi mujer, cariño, recuérdame, que así no puedo seguir, que no me quiero volver un viejo quejoso, pensando, no, pero es que en el pasado mis hijos, es que ahora mis hijos o mis nietos, o es que en la iglesia, o es que en la sociedad, fíjate, en los gobiernos. Jolín, yo nací, y algunos de vosotros, en la época de Franco. No había libertad de expresión. La mesa de libros, que en nuestro caso se sacó en el año 1980, no hubiera sido posible haberla sacado en tiempos de Franco. O sea que ningún gobierno es realmente bueno. Entonces, obediencia interna. Porque esto le va a permitir a Isaías no perder el norte. Aunque la misión sea muy difícil. Debía predicar un mensaje del que nadie, muy pocos, van a hacer caso. Duro, ¿eh? Que culminaría con una devastación total, porque el juicio de Dios vendría sobre la nación de su propio pueblo. Versículos del 9 al 13 que ahora veremos. Y a la luz de estas perspectivas, bien nos podemos preguntar nosotros, ¿y quién es suficiente para llevar adelante como mensajero la misión de Dios? Nadie. Nadie puede. Pero Dios ha querido que su pueblo lo haga en su poder, en sus fuerzas, y siempre lo ha hecho con hombres y mujeres con pies de barro, débiles, pero fieles. Débiles, pero fieles. Queridos, el Señor no espera de nosotros resultado,
Quítate esa carga de encima. Incluso como padres, madres que tenéis hijos pequeños. Dios no espera de nosotros resultados. Lo que sí espera es respuesta. Respuesta. Espera obediencia y espera responsabilidad. E Isaías dijo, heme aquí. No dijo, yo lo voy a hacer. No, heme aquí. No sé, Señor, cómo lo vas a hacer. Como el profeta Isaías, Señor, ¿vivirán estos huesos en el valle de los huesos secos? Le pregunta a Dios, ¿vivirán estos huesos? Le pregunta a Dios, creo que al profeta. Dice, Señor, tú lo sabes. Pues profetiza, predica, ve. Y fue lo que hizo el profeta. Y hoy se nos recordaba que la palabra no vuelve vacía. Dios espera, pues, respuesta. Heme aquí, envíame a mí. Eso sí, venga lo que venga y cueste lo que cueste. Hermanos, yo creo que no necesitamos más libertad en nuestro país. Necesitamos más obediencia interna, que va a traer gozo y va a traer esperanza a nuestra propia vida y a nuestra congregación. ¿Sabéis? Servir al Señor no pesa, no cansa. Bueno, a ver, sirves, trabajas, te esfuerzas, llegas a la noche cansado, duermes y el Señor te da nuevas fuerzas para empezar. Pero no me refiero a ese cansancio que es natural, como el trabajo. Hay cansancio que es bueno, que es natural, pero hay cansancio que es antinatural. Porque lo que pesa no es la obra de Dios. Lo que pesa no son las personas a las que tenemos que cuidar, en muchos casos, o a los hijos que tenemos que educar. Muchas veces lo que pesa es la actitud no tan apropiada a la hora de hacerlo, las condiciones. Es como el trabajo es una bendición, no es una maldición. Yo he sido enseñado en que el trabajo es una maldición. La Iglesia Católica lo ha considerado siempre como una maldición, pero no, el trabajo es una bendición porque viene antes de la caída. Lo que ya no es tanta bendición son las condiciones que a veces se dan en el lugar de trabajo, que no son las más favorables si llegamos a casa rotos, cansados, agotados, pero muchas veces nos agotamos y nos cansamos porque nuestra actitud a veces no es la mejor. Entonces no es el mundo que no quiere oír, porque nunca ha querido oír. Ha habido etapas mejores, es cierto, ha habido momentos de avivamiento, es verdad, pocos, escasos, en Europa por lo menos, pero el mundo va a seguir siendo igual. El mensaje no cambia, cambian los mensajeros, pero el mundo siempre le ha dado la espalda a Dios. Es cierto que el mundo va recobrando un matiz cada vez más oscuro porque estamos en los últimos tiempos, pero el mundo sigue siendo el mismo. El corazón del ser humano es el mismo. Los escenarios pueden cambiar, pero la rebeldía contra Dios está anclada en el corazón. Así que la misión es clara. Isaías, has respondido sin que yo te retorciera el brazo. Heme aquí. Responde con gozo el profeta. Envíame a mí. Este es el mensajero que Dios busca. Alguien dispuesto, si podemos ir atrás, dispuesto a escuchar, a reflexionar, a servir y a obedecer. Esta es la clase de mensajero que Dios busca. Esto es una bendición. Cuando uno toma, viendo al Señor lo que ha hecho, la decisión. Si este es el mensajero, termino con otra pregunta que está en vuestras notas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es el mismo. Pero aquí, mirad cómo viene descrito, versículos del 9 en adelante. Versículo 9. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis.
Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Isaías no está esperando otro informe, sabe lo que hay. Envíame a mí. Pues sí, Isaías, pues ahora vas a ir y vas a decirle a este pueblo todo lo que te he dicho. El profeta debe predicar en medio de un pueblo, incluso su propio pueblo, y los pueblos circundantes que no van a querer oír el mensaje de Dios. Esto no es una novedad. El Señor Jesús y los apóstoles se encontraron con un escenario parecido. Y nosotros también. Los cambios no son tan llamativos. Los versículos 9 y 10, que son sorprendentes hasta el final, nos hablan de cómo las facultades externas de la vista, del oído, están cerradas para el pueblo. Y que las facultades internas para entender, para querer, escuchar y oír, están bloqueadas. Algunos han interpretado estos pasajes como que Dios dice, mira, a estos sí y a estos no. A estos les voy a cerrar los oídos, los ojos, y por mucho que quieran ver, no van a ver. No. Esa es una interpretación totalmente alocada y equivocada. Estamos en el capítulo 6, no en el capítulo 1 de Isaías. Y en el capítulo 5 ya se nos describe la viña, de cómo el Señor ha plantado una viña hermosa. Y en lugar de dar fruto, buen fruto, dio fruto silvestre, fruto amargo. Ahora, es importante detenernos en este final del mensaje, porque sigue siendo el mensaje del Evangelio. El mensaje es el mismo. Es el mismo de los patriarcas, de los apóstoles del Señor Jesús. El mensaje es el mismo. Y el Señor Jesucristo hace uso de estos versículos que hemos leído en el Nuevo Testamento. Así que vamos, por favor, a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 14 y 15. Notad, versículo 13 de Mateo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo, toma nota de esto, el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, los han cerrado ellos, sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, dice el Señor Jesús. Creo que este comentario del mismo Señor Jesús, porque muy importante entender cuando encontramos un texto en la Biblia que nos resulta sorprendente, confuso, el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Para empezar, no vayas a ningún comentario bíblico de nadie antes de ver cómo la Biblia misma trae luz sobre los textos más oscuros. Y este es un principio
que ya la Reforma lo dejó claro. La Biblia se interpreta a sí misma. Así que no tengamos prisa por descubrir rápidamente el significado de textos que nos resultan un poquito perplejos o de escuchar a tal o cual predicador a ver si nos da la respuesta. Cuidado con eso. A lo mejor el predicador da una buena respuesta, pero a lo mejor no. Entonces, poder usar la Biblia como un comentario, que es lo que Dios ha revelado, nos ayuda. Y aquí el Señor Jesús constituye un buen ejemplo para interpretar el texto de Isaías correctamente. Isaías, el profeta, transmitía la palabra de Dios, y no hay más que leerle, porque es el evangelista del Antiguo Testamento, el más evangelista de todos los profetas del Antiguo Testamento. Transmitía la palabra de Dios con tal claridad y sencillez que su razonamiento, la presentación del evangelio, del mensaje de Dios, era fácil de comprender. No era un enigma. Era fácil de comprender. Es evidente que su misión no era cegar a las personas mediante un mensaje ambiguo y a ver quién lo pilla. A ver quién es el listillo que ahora se entera. Como si fuera un jeroglífico, ¿no? No. La palabra de Dios es clara y transparente. Es cierto que hay textos difíciles, ya lo dice Pedro del propio Pablo, que algunos tuercen además esos textos difíciles para hacerlo todavía más difícil, pero hay textos difíciles. Otra vez, la Biblia se interpreta a sí misma. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Dios al mensaje del profeta? Estamos en el capítulo 6, o sea que antes hubo mensajes claros de parte del profeta. Pues de un continuo rechazo. Hasta tal punto que había llegado un momento en que ya no había marcha atrás. Porque el corazón se endurece. La conciencia se hace como si te pones un impermeable encima. Ya puedes escuchar, ya te pueden decir lo que te digan, que no te lo vas a creer, no vas a recibir. Cuidado también con eso, porque esto tiene que ver con la propia Iglesia. Y esto resultó ser así por lo que vemos en los capítulos del 7 al 11, donde vemos el claro juicio de Dios por causa de la incredulidad del pueblo. Cuando la palabra de Dios es predicada, esto es muy importante que lo tengamos claro. Cada vez que presentamos la palabra de Dios, compartimos el Evangelio, la palabra de Dios es predicada para juicio o para salvación. Porque estamos mostrando a la humanidad que el mensaje del Evangelio no tiene ambigüedad. O es un mensaje a la vez de juicio y de salvación. Y el pueblo es endurecido porque se niega vez tras vez a escuchar la palabra de Dios y a querer obedecerla. Y se ha conformado a su estilo de vida religioso o secular, pero desoye la palabra de Dios, y cuanto más uno desoye y echa fuera la palabra de Dios, más se hunde en la impiedad y en la injusticia. Esto lo vemos en la sociedad, de los valores que antes podían ser más claros del Evangelio y que ahora han desaparecido. Y toda este darle la espalda a Dios conduce a la nación al desastre. Eso lo hemos visto a través de los siglos en las naciones, en los gobiernos y en las iglesias. Y el profeta, inquieto, lógicamente, sabe que es el mensajero, dice: ¿hasta cuándo, Señor?, exclama. Es una manera de decir cómo irán las cosas entonces y cuál va a ser el final. El Señor predice la devastación, la deportación y la destrucción del pueblo, provocada por una sola cosa. Oyeron la palabra de Dios y la rechazaron. Escucha estas palabras de Hebreos 4:2. Porque también a nosotros, pasa el tiempo, ahora hablamos hacia los hebreos y a nosotros, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Te suena lo fácil que es oír, pero no escuchar ni recibir? Y todos estamos expuestos a este peligro con el paso del tiempo, ¿no? De quedarnos con lo que ya tenemos y de parecernos más
al mar muerto, estancado, que al mar de Galilea, que es renovado. Todos estamos en peligro, y tenemos que tomar nota de ello. El árbol es talado, pero dentro del tronco hay vida. Gloria a Dios. La simiente santa, dice el texto, el remanente fiel y la promesa de la llegada del Mesías es la garantía de un pueblo futuro que disfrutará de las promesas y bendiciones de Dios, entre los cuales, por su gracia, estamos nosotros aquí. Y al igual que el mensaje del profeta Isaías, el mensaje de Cristo es un mensaje claro. A mí me sorprende y me maravilla como un niño. Tenemos el testimonio de nuestra hija mayor, que en estos días están en la cumbre de evangelización que Decisión ha organizado en Tarragona. Igual habrá llegado información. La cumbre de evangelización, ahí está nuestra hija con su marido, pero nuestra hija con 5 años entregó su vida a Cristo. De una forma sencilla, al nivel que ella podía comprender. Y aprovecho para decir aquí a los padres y a los abuelos que no desestiméis a vuestros hijos y a vuestros nietos. Ellos vienen a la escuela dominical, ellos se quedan en nuestros cultos, ellos van a campamentos y está muy bien, pero eso no es un fin en sí mismo. Es un medio para que conozcan al Señor Jesús. Y qué mayor privilegio y honor que sin forzar nada, nunca hay que forzar nada, y menos a un niño, un padre, una madre le pueda presentar el Evangelio y le pueda llevar a los pies de Cristo. Jesús, el Señor, hablaba de tal manera, siendo el Señor, que hasta un niño podía comprender lo que él decía. Igual Isaías, igual los apóstoles, igual lo tenemos que hacer nosotros. Y termino con este apartado. Al igual que el mensaje del profeta, el mensaje del Evangelio es el mismo, que contiene un llamamiento claro a la fe y al arrepentimiento. No ha variado, no ha cambiado. Y este mensaje de la palabra de Dios gira en torno a 2 grandes verdades. Sé que lo puedo simplificar mucho. Aquí no hablo de las 4 leyes espirituales, que pueden ser usadas, está bien. Hay personas que se han convertido con las llamadas leyes espirituales, correcto. Pero el mensaje del Evangelio tiene un llamamiento claro a la fe y al arrepentimiento. Y este mensaje de Cristo, de la cruz, gira en torno a 2 grandes verdades, que cada vez que nosotros compartimos con alguien el testimonio o el Evangelio, tendríamos que tenerlas en mente, aunque no lo podamos decir todo en cuanto al plan de la salvación. Pero lo quiero dejar aquí recogido. En primer lugar, ¿cuál es el mensaje? Si me ayudas, gracias. La justicia de Dios. Es decir, Dios es justo y no puede pasar por alto el pecado. Y por eso debe condenarlo. No podemos saltarnos la justicia de Dios. Y cuando alguien pregunta por qué Cristo tuvo que morir en la cruz, para que se cumpliera la justicia de Dios, el justo por los injustos, para llevarnos a Él. La Biblia pues afirma que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Versículos que hay que tenerlos siempre muy presentes. Romanos 3:23 y 6:23. Dios es justo. No tenemos cruces. Bueno, nosotros en nuestra iglesia sí tenemos una cruz, vacía. La cruz, como símbolo, no como imagen, nos puede ayudar a entender esto, la justicia de Dios. Y el amor de Dios. Porque la segunda verdad del Evangelio afirma con igual insistencia que Dios es amor y que en su gracia desea salvar al pecador. No podemos separar la verticalidad de la horizontalidad de la cruz. Ambas están ligadas, van juntas.
además de otros atributos divinos, etcétera, ¿no? Y el Evangelio de Cristo nos habla tanto de la justicia como del amor de Dios y nos presenta a la vez el juicio y la salvación. Por eso, cuando la gente pregunta, oye, ¿me hablas de salvación? Claro, porque hay una condición de perdición. Se tiene que cumplir la justicia de Dios. Y entonces uno trata de explicar lo que eso significa. Así que ambas realidades son inseparables, forman parte de las dos caras de una moneda, de las dos hojas de una tijera. No puedes separar, van juntas. Y los eventos históricos en este imponente texto de Isaías que aquí aparecen prefiguran otros que aún están por llegar, hasta el cumplimiento de los tiempos y en progresión siempre hacia Cristo. Alfa y omega de la revelación escrita. Señor absoluto de la historia, heredero del universo y guía soberano de su destino. Estamos en el mejor lugar, en Cristo. Y no sé cómo terminar, como os dije al principio. Pero no sé muy bien cómo representar eso, además de la cruz. ¿Sabéis que hubo un movimiento descendente a través del cual la salvación desciende al mundo por medio de Jesucristo? Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tienda en medio de nosotros. Y Cristo es el modelo, mucho mejor que Isaías, que él también dijo, heme aquí, el Hijo de Dios, envíame a mí, yo iré, para cumplir el plan perfecto. Con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, con el gozo, obediencia interna. ¡Buah! Él es el modelo. Porque si Cristo descendió, dime, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú? Descender. Bajar. Y si Cristo que descendió también se acercó y tocó y se identificó. Sí, Señor. Se encarnó. Sí, Señor. ¿Qué tengo que hacer yo? Acercarme, Acercarme. tocar, Yo sé quién me llamó. tocar, abrazar, bendecir Él me formó. a todos, a los que están, a los que lleguen, a los que están fuera. Y si Cristo se humilló porque no solamente lavó los pies de sus discípulos como modelo a nosotros, sino que se humilló. Me pregunto, ¿qué tiene que hacer la Iglesia del Señor? Humillarse. Y si te tienes que acercar a un hermano para pedir perdón, eso hay que hacer. Y si hay que arreglar cuentas o aclarar cualquier cosa que haya podido quedar en malos entendidos, aclararlo. Hay que bajar, hay que descender, hay que identificarse. No es ninguna vergüenza. El Señor Jesús lo hizo. Llevó adelante la misión. Porque me pregunto, si no hubo otro camino para Él, ¿habrá otro camino para nosotros? No. No. La Iglesia no es edificio, aunque tengáis un bonito edificio. Ya lo quisiéramos nosotros. La Iglesia no son edificios, no son programas, aunque los tengamos, no son métodos, aunque los haya. La Iglesia son personas. Iglesias son personas. Personas que se cuidan, que se aman, que se buscan. Hemos cantado de la oveja perdida y nos vemos todos identificados con ella, ¿no? Cuando estábamos perdidos, pero es que hay muchas ovejas. Y cuando la Iglesia desciende, cuando la Iglesia baja, cuando la Iglesia toca, Jesús está diciendo, eso es lo que tenéis que hacer. Amén. Claro, hay un mensaje, claro. No somos una ONG.
No somos una asociación de amigos que queremos ayudar a gente. No, es la Iglesia. Hay un mensaje, hay una justicia de Dios, está el amor de Dios. Y esto lo tenemos que transmitir de la manera más sentida y más sencilla, como cada uno es. Si hemos venido a este retiro, yo no os voy a preguntar, porque ya tengo la respuesta. Espero no equivocarme. Yo no os voy a preguntar, bueno, ¿y cuántos de nosotros ahora quiere tomar un compromiso incondicional por Cristo y su Iglesia? Hombre, si has venido aquí para querer escuchar la palabra, quiero pensar que no estás diciendo esto no. Señor, lo recibo. Quiero pensar que tu respuesta es afirmativa, como quiero que sea la mía, porque yo también estoy aquí como uno más. Y digo, Señor, heme aquí. Vuelvo a mi ciudad con mi esposa, sé lo que tenemos allí, envíame a mí. Sigue ayudándome, ayudándonos. Así que no voy a preguntar si tu respuesta es otra, porque doy por hecho de que tu respuesta es la misma del profeta y la que yo puedo compartir. Amén. Pues entonces ponte de pie, todos. Ya sé que tenemos luego la foto, pero la mejor foto es esta. La Iglesia puesta en pie para decir, Señor, henos aquí, heme aquí, úsame, envíame a mí. Mis queridos Eduardo y Mari Carmen, en otro retiro, porque esto lo hago mucho en mi vida personal. Si vinierais al despacho de mi casa, que es el trastero donde vivimos, en un bloque de viviendas, aparte de que ahora tengo que poner el carbón, para que yo recuerde que soy el hombre de la palabra, y tú también, y que el fuego purifica, pues tengo otros símbolos que me ayudan a recordar, porque soy olvidadizo. Y uno de ellos es este. Pues hemos dicho estos días que hay una lucha interna, ¿no?, entre lo que uno quiere hacer y lo que Dios me pide que haga. Así que aquí están los dos Jaimes. Este soy yo, ¿vale? Esta es mi doble naturaleza, con la que yo combato, lucho, peleo. Y tengo que decidir si voy a gobernar mi vida yo o si voy a dejar que la gobierne el Señor. También hoy tengo que decidir yo. Si quiero poner mi vida en sus manos o quiero yo controlar mi vida y que el Señor entre en aquello que yo le permite que entre. Si yo quiero gobernar mi vida y quiero llevar adelante la misión y quiero alcanzar a mi querido hermano José Luis, que está con su esposa Asun, y yo quiero llegar a él, imaginad que él sea una persona que lo es, hermano en Cristo, pero que desconozco su realidad, su necesidad, pero quiero alcanzar su corazón o quiero escuchar su voz. O es una persona que entra por primera vez a la iglesia y quiero llegar a él. Lo puedo hacer con las mejores intenciones, yo, pero no voy a llegar. Le podré dar una palabra, pero esa palabra no tiene alcance. ¿Por qué? Por esto. Porque hay mucho ruido. Tú verás y dirás, oh, pero Jaime, es que el hermano parece una persona, qué buen testimonio, oye, es que... No. Todavía aquí hay mucho pecado, hay mucho ruido, hay mucho por cuidar, por tratar, por corregir, por probar. Y aquí también. ¿Cómo cambio mi realidad? Yo no lo voy a poder cambiar. Puedo tener la mejor
intención del mundo y permanezco desde mi lugar de confort para hacer la obra de Dios. No, eso no llega. Entonces tú dirás, ¿y qué es lo que llega? Suelto mi mano y le digo, Señor, toma mi vida. Me has dado una visión de quién eres tú. Sé quién soy yo, pecador, perdonado. Me estás probando, me estás ayudando. Me pongo en tus manos. Eres mi Padre. Me amas. Y sé que me vas a llevar por buen camino. Confío en ti. Bien, hijo. ¿Te pones en mis manos? Sí. ¿Y qué pasa cuando yo me pongo en las manos del Señor? Espera. Luisa, no se me adelante. Escuche. ¿Oyes el ruido, no? Sí. No, Dios no me está destruyendo. Me está moldeando, me está perfeccionando, purificando, probando. Ah, no, yo no quiero esto. Yo quiero esto. Con esto me siento bien, con esto me siento mal. No, yo no quiero esto. Yo no quiero que los demás me vean así, arrugado, pobrecito. Quiero que me vean limpio. Pero el Señor me ve sucio. El Señor sigue adelante con su obra. Qué feo, ¿no? Qué feo, ¿no? Cicatrices. Muy bien. Muchas cicatrices. Ya no suena. Todavía suena. El Señor no ha acabado su obra. Pero suena menos. Todavía suena. Pero yo no puedo llegar a José Luis. Pero ahora sí. José Luis, ¿preparado? Pero le he alcanzado. Yo tengo esta hoja arrugada delante de mi escritorio. Ahora pondré el carboncito para que el Señor me recuerde que su misión la lleva Él adelante. ¿Me la puedes dar también a mí? Con mucho gusto. Hubiera sido más fácil traer hojas para todos que no carboncito. Y encima ayer se metieron conmigo diciendo, Nehemías habla de los Reyes Magos y tú nos traes carbón. Bueno. Pero se puede hacer esto. Ya me la he hecho. Toma la mano de tu hermano, hermana, y vamos a dar gracias al Señor. Señor, es por ti que tú nos has alcanzado, nos has buscado y nos has ayudado a entender el Evangelio de gracia. No somos para nada mejores que nadie. Pero, Señor, gracias por ayudarnos a entender, si no todo, la parte más importante de tu justicia y de tu amor. Gracias por la cruz de Cristo. Gracias por la redención, el perdón de los pecados. Pero también gracias por la misión que tú nos has encomendado, porque, Señor, ya nos hubieras llevado contigo, pero no, nos has encargado una tarea. Y no la queremos hacer de cualquier manera ni en nuestras fuerzas. Tú eres el maestro, el alfarero, el que sabes cómo tratar la vida de cada uno de nosotros. Líbranos de la queja, de compararnos con otros.
Señor, gracias por la vida que ya nos has dado en Cristo, por la familia que tenemos, por la iglesia que nos das. Ayúdanos a cuidarla y a ser un reflejo de testimonio para nuestra ciudad, en Málaga. Y que, Señor, tú traigas por tu poder a tus pies a muchas más personas. Queremos colaborar contigo. No queremos ponernos a hacer nuestra obra, sino tu obra. Así que enséñanos como le enseñaste al profeta Isaías. Y sobre todo, llévanos a Cristo y ver el modelo de cómo Él descendió, se acercó y tocó y se humilló. Gracias por mis hermanos y hermanas, bendícelas grandemente. Y Señor, queremos ver tu gloria en cada paso que damos para que tú seas glorificado en todo. Así que muchísimas gracias en Cristo Jesús. Amén. 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 Y daros un abrazo, hermanos. Venga.